Bienvenido a tu casa. Somos el Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Te esperamos junto a toda tu familia en nuestras reuniones. Miércoles, reunión de enseñanza bíblica 7 de la noche. Viernes, reunión de oración 7 de la noche. Domingo de celebración familiar, 11 de la mañana. Segundo domingo del mes, ayuno congregacional y Santa Cena. Para comunicarte con nosotros y recibir más información, llámanos a nuestra línea amiga 300-798-7977. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Visítanos en www.veracabogotá.com. Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Honramos a Dios, la familia y la iglesia. Que podamos entender, Señor, que podamos poner en práctica lo que tú hablas, que podamos llevar un mensaje de salvación a los perdidos, a los que conocemos, a los que hemos visto, Señor, que están sin Cristo. Ayúdanos, Señor, estamos por terminar un mes y queremos ver una persona al menos salva en este mes, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Danos la sabiduría, la gracia, Dios. El poder del Espíritu Santo en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta hora. Oh, queremos sentarnos a los pies como estábamos cantando para escuchar tu voz, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Amén. Pueden tomar su asiento. Y bueno, vamos a escuchar la segunda o una de las 7 doctrinas de la cruz. Vamos a mirarla. La pastora ahí nos va a compartir la doctrina de la justificación. Amén. Bienvenida, pues. Voy a necesitar el tablero. Ya te lo traigo. Que las miremos, que las volvamos a retomar, de hecho que leamos las citas bíblicas para que nuevamente como que volvamos a meternos en el tema, porque yo puedo venir acá rápido y les hablo justificación como una, ¿cómo se dice? Como una parlanchina, y me bajo y todos quedamos, ay, tan bonitos, nos tomamos el tinto y nos vamos para la casa, muy bonitos, y mañana nos encontramos una persona nueva y no sabemos ni qué decirle de qué es la redención y qué es la justificación, y son doctrinas que ya hemos visto. Entonces, qué chévere es poner en práctica de una vez lo que estamos aprendiendo. Si vamos a hablarle a una persona, le vamos a poder decir, ¿tú sabías que fuiste redimida? ¿Redimida de qué? ¿Se acuerda que el pastor nos dijo el domingo? La gente va a preguntar, ¿y redimida de qué? ¿Yo acaso qué he hecho? ¿Cierto? Entonces, esa es la puerta o la llave que usamos para decirle, porque todos hemos sido redimidos cuando aceptamos a Jesús en el corazón, porque todos somos pecadores. ¿Y se acuerdan de esas citas bíblicas que aprendimos de memoria? Esta mañana, precisamente, tuve un sentir de parte de Dios en mi corazón, y es que estas citas bíblicas que estamos viendo en el tema de la redención, en el tema de la justificación, subrállenlas en sus Biblias. Coloquémosle una señal especial para que cuando estemos con las personas que les vamos a predicar, nos sea fácil encontrar esas citas. Porque mire que ellos se justifican, ¿sí o no? La gente dice, no, yo pecador, no he matado a nadie. La gente piensa que porque no ha matado a nadie, no es pecadora. Y no ha robado y no le hace mal a nadie y hace buenas obras y antes da donaciones y la gente se justifica. Entonces, tan lindo cuando le podemos decir, ¿usted tiene Biblia en su casa? Y si usted la lleva o en el celular le dice, ¿quiere leer aquí? ¿Se acuerda que lo que convence es la palabra? Cuando la gente lee, queda pensando y dice, oiga, sí, tiene razón, pero no es culpa de ellos, porque no hay quien les ha enseñado, ¿sí ve? Es que por eso nosotros nos estamos preparando, primero para tenerlo claro nosotros como hijos de Dios, y segundo, para poder ir a ayudar a la gente, ¿sí ve? Porque yo les digo sinceramente que a veces uno se encuentra con creyentes y no conocen estas doctrinas, creyentes. Entonces, mire, exactamente. Entonces, mire lo que el Espíritu Santo nos está llevando. Si ustedes se están dando cuenta, primero nos dio todo el pastel grande y ahora nos está dando por porcioncitas
para que nosotros lo tengamos claro y cuando ya lo tengamos claro, lo manejemos bien, ya no vamos a tener ni miedo, ni pena, ni mucho menos que qué pena que me pregunten, ¿no? Si te preguntan, ahí está en la Biblia, no tenemos que inventar nada, todo ya está escrito. ¿Listos? Entonces, ¿claro, mis hermanos? Bueno, muy bien. Vamos a hablar entonces hoy de la justificación, ¿sí? Entonces, justificación. ¿Listos? Bueno, ¿qué es la justificación? Voy a darles una definición de las tantas que leí, me encantó esa porque es la que más es acertada a la realidad. Es la respuesta de Dios a la fe genuina, es la respuesta de Dios a la fe genuina de la persona por la cual simultáneamente Dios perdona nuestros pecados y declara que nuestro estado legal delante de Él es ser justos. Miren tan tremendo esto. Esa es la justificación. Esa es la definición de justificación. Hay muchas definiciones, podríamos hasta sacar la nuestra propia, pero me gustó esta porque es como todo el proceso tan bonito que hace Dios y me encantó lo de la fe genuina, porque es que no es cualquier fe. Ustedes saben que hoy en día la gente tiene creencias de muchas cosas, ¿no? Y pone su fe en cualquier cosa, pero es la fe genuina de la persona por la cual simultáneamente Dios perdona nuestros pecados y nos declara que nuestro estado legal delante de Él es ser justos. Y si ustedes se están dando cuenta de esta definición nos está mostrando que todo se trata de Dios y no de nosotros. ¿Sí ven? Se trata es de Dios y no de nosotros. Y vamos a ir mirando en la palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 2 verso 16. Sí, señor. Gálatas capítulo 2 verso 16. Que me encanta que lo leamos en varias versiones porque eso nos va a ayudar a entenderlo más. De hecho, esta cita bíblica, ojalá, mira, yo ¿sabe cómo lo empecé a subrayar en la Biblia? Como estamos hablando de justificación, estas citas de justificación le coloqué una J. Por eso cuando yo estoy hablándole a una persona que me está diciendo, pero yo no soy mala, pero yo no soy tata, ¿sí me entiende? Que se está justificando. Entonces yo en mi Biblia empiezo a buscar y donde yo veo una J, ahí me habla de justificación. Y ahí lo encuentro fácil, ¿sí ve? Entonces, Gálatas capítulo 2, verso 16. Ok, ¿quién la quiere leer? Listo. Esta es en la palabra de Dios para todos, dice. Gálatas 2:16. Sin embargo, sabemos que nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia a una ley. Dios aprueba solo a los que tienen fe en Jesucristo. Por eso hemos puesto nuestra fe en Jesucristo para estar bien con Dios. Somos aprobados por Dios por nuestra fe en Cristo, no por actos de obediencia a una ley, porque nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia. ¿Se están dando cuenta qué significa eso? Mire, pásale el micrófono a...
Ok. Pero de todas maneras está respaldando la definición que acabamos de dar. ¿Sí se dan cuenta? Porque no se trata de una persona que no, es la que se declara justa a sí misma o otra persona la declara justa, y no es por actos de obediencia. Entonces usted cuando lee eso, usted dice, entonces me puedo portar mal y me va a seguir yendo bien, o sea que no tengo que ser obediente. ¿Es lo que la palabra de Dios nos está diciendo? No. Vamos a seguirlo leyendo y ahí se nos va ampliando un poquito el panorama. Nueva versión internacional. Dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Esto es Nueva Versión Internacional. ¿Se dieron cuenta nuevamente qué quiere decir la palabra de Dios ahí? Que no es por las obras de nosotros. ¿Estamos entendiendo eso, mis hermanos? ¿Estamos captando esa idea? ¿Saben que estos versículos rompen todo esquema mental del ser humano? Y rompen los esquemas mentales que traemos desde cuando estábamos en el otro lado de la práctica religiosa, ¿recuerdan? Allí se nos enseñaba que era por obras que nosotros íbamos a ir al cielo. Pero estos versículos rompen ese esquema. Y estamos dándonos cuenta que en todos se está nombrando la fe genuina. ¿Y esa fe puesta en quién? En Jesucristo. Vamos a mirar otra versión. Traducción lenguaje actual. Dice, sabemos muy bien que Dios solo acepta a los que confían en Jesucristo y que nadie se salva solo por obedecer la ley. Nosotros mismos hemos confiado en Jesucristo para que Dios nos acepte por confiar en Él, porque Dios no aceptará a nadie solo por obedecer la ley. Dios no aceptará a nadie solo por obedecer la ley. Entonces dice uno, pero Señor, ¿cómo así? Estamos aquí leyendo esto y luego la ley, ¿qué pasa? Ya les voy a decir qué pasa. Leámoslo en la Nueva Traducción Viviente porque creo que no se ha leído ahí. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Tremendo. Entonces yo les voy a hacer esta gráfica para que la entendamos un poquito más. Vamos a mirar que esta raya representa nuestra vida. Vamos a decir que esta línea representa nuestra vida. Y esta línea, o esto que están viendo aquí, es la ley, la cual ustedes saben y conocen muy bien del Antiguo Testamento. Aquí tenemos en lo que nosotros vivimos hoy, que vivimos en la gracia. ¿Ustedes han oído este término antes, AC y DC? Ok. Esta es nuestra vida. De esto nos está hablando de esos versículos que ustedes acaban de leer en cada una de las versiones. Noten que está nombrando la ley, ¿sí ven? Y está diciendo que no es por ley, que no es por obedecer esta ley que era la que en el Antiguo Testamento sí tocaba o tocaba. ¿Sí ve? Aparece Jesucristo en la escena, que es el plan redentor de Dios, para justificarnos a nosotros que somos pecadores, de que ya no es por los sacrificios y los corderos que podamos matar y la sangre que se puede derramar de los corderos, sino que ahora es por esta sangre que se derramó, sangre santa y pura. ¿Sí ve? Que nosotros somos limpiados y justificados. El estándar que Dios puso para el ser humano, para poder llegar a ser justos delante de Él, fue tan alto, que ningún ser humano lo podía alcanzar. Solo lo pudo alcanzar Jesús. Por eso es que Dios nos puso ese estándar tan alto, porque solo Jesús lo podía alcanzar. ¿Ven? Por eso es que ningún ser humano puede ser tan bueno que Dios no lo pueda mandar al infierno.
Porque lo que Dios hace cuando el ser humano no se arrepiente y no lo reconoce a Él como su Señor y su Salvador, cuando Dios hace esa obra, a Él le duele en su corazón. Él dice, de hecho, en 1 de Pedro, que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí ven? Sin embargo, las personas que no quieren reconocer este sacrificio, que no quieren aceptar a Jesús, que no aceptan este derramamiento de sangre, que no reconocen que han sido justificados no por lo buenos que ellos puedan ser y las limonas que puedan dar y las obras que puedan tener, no van a ir al cielo a menos que acepten a Jesús en su corazón y lo reconozcan como su verdadero Dios. Están perdidos. Y pueden ser tu familia y puede ser mi familia. Eso nos debe preocupar a nosotros. Eso nos tiene que hacer a nosotros pensar de que tenemos que de alguna manera, más que orar ya, que hemos orado tanto, hacerles entender y conocer esto. Algún día con ellos nos vamos a sentar y les vamos a decir, ¿tú sabes lo de la justificación? No, ¿qué es eso? Ahí es la oportunidad para hacerles ver que no son tan buenos sin condenarlos, por supuesto. De esto sí les quería decir. Cada vez que hablemos a alguien de una de estas doctrinas, lo vamos a hacer con el amor más lindo, más grande que el Señor nos ha dado y la misericordia más grande que tenemos. No se trata de irlos a condenar, no se trata de irles a decir, es que usted como no es justificado, usted se va a perder y se va a ir al infierno. Yo sé que el tema infierno a mucha gente no le gusta y suena muy duro. Y de hecho en muchas iglesias ni se predica del infierno porque, ay no, ¿cómo les fue a nombrar el infierno? Porque les fuiste a decir que infierno. Sí hay que hablar del infierno, iglesia. Somos responsables delante de Dios por no avisarle a la gente que se está perdiendo y que si no se arrepiente se va a ir al infierno. Lo que pasa es que se lo tenemos que saber decir, no con ironía, no con rabia, no con venganza, no con "Uy, ojalá se vaya al infierno". No, al contrario, con dolor, con un sentimiento de que la persona pueda percibir que ella tiene ese dolor en su corazón y de verdad me quiere ayudar porque me lo dijo con tanta afán y tanta angustia que me dejó pensando. Y eso le tiene que causar a la persona que yo le estoy hablando una preocupación interna de querer participar de esta justificación. ¿De acuerdo? Entonces, por eso esos versículos que ustedes acaban de leer nombran tanto la ley, ¿sí ve? Porque es que antes por la ley cualquier cosa se podía redimir, pero en Cristo Jesús ya no. Y mejor este tiempo, mis hermanos, mejor este tiempo o no. Porque es su gracia, ya no tienes tú que hacer sacrificios, ya no tienes tú que hacer tantas cosas. ¿Se acuerdan lo que en el tiempo de Jesús cuando hablaban de lavarse las manos antes de comer y que yo no sé qué? Por eso Jesús vino y todas esas arandelas que le pusieron a la palabra, a la doctrina, a la vida de Dios, a la vida diaria, Él quitó todo eso, porque se convirtió más en unas tradiciones y en unos dogmas que en la realidad de lo que el Señor quería que la gente entendiera. Por eso vino a establecer su reino. Cuando Jesús llega aquí a la tierra, establece su reino. ¿Qué es el reino? Un gobierno. Vino a establecer el gobierno de Dios. Ya no el gobierno de un humano, es el gobierno de Dios en nuestras vidas. ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces, esto me está mostrando a mí que yo tengo que quitar mi mirada de mí y ponerla en el Señor. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Romanos 5.1. Vamos a mirar qué dice Romanos 5.1. Bueno, leámosla. ¿Sí? El primero que la tenga que la lea. Romanos 5.1. Así que Dios nos aprobó gracias a la fe y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. Wow. Por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz. O sea que antes había ¿qué? Enemistad. Hay violencia, sí. Hay violencia. Claro, había enemistad, ¿cierto? Miremos qué dice la versión. La nueva versión internacional nos dice que en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido, ¿Qué es la promesa? exacto, hemos sido justificados por la fe. ¿Sí ve? ¿Qué quiere decir? Claro, no teníamos paz, pero ahora por medio de Jesucristo tenemos paz
para con Dios. ¿Sí ve? Gracias al Señor por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesús. ¿Ustedes no sienten alegría? Mire que yo preparando esto, yo me quebranté varias veces porque yo decía, Señor, es tu amor tan grande, es tu misericordia tan grande. Gracias, Señor Jesús, por haberte decidido a venir. Gracias por entregar tu vida. Porque si no estaríamos perdidos, mis hermanos. Estaríamos, yo no sé de qué estaríamos ni hablando. Yo me ponía a pensar, ¿qué hubiera sido la vida de la humanidad si el Señor Jesús no toma la decisión de pagar ese precio por nosotros? ¿Cierto? Y habernos justificado. ¿Qué dice en otra versión? En la traducción lenguaje actual dice, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo, por eso ahora vivimos en paz con Dios. ¿No? En otras palabras, esos textos bíblicos, lo que hemos leído, nos llevan a que dejemos de mirarnos a nosotros mismos y pongamos nuestra mirada ¿en quién? En Jesús. En Jesús. Hoy en día se está reconociendo un poco más la obra que el hombre puede hacer, ¿cierto? Que lo que el Señor Jesucristo ha hecho en cada uno de nosotros. Hoy en día se exalta un poco más la obra de un ser humano que lo que Dios ha hecho en cada ser humano. Desafortunadamente estamos copiando muchas prácticas del mundo y esto es lo que nos quiere Dios enseñar con este tema. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos, de creernos tan buenos, de creernos tan justos, tan perfectos por la posición que Dios nos ha dado, que pensamos que no tenemos pecado. Yo conocí un siervo de Dios que en una ocasión hablando yo con él, le sugerí, se me ocurrió sugerirle que teníamos que arrepentirnos. Y yo me acuerdo que me miró y me dijo, ¿tendrá usted que arrepentirse? Yo hace mucho tiempo me arrepentí. Entonces a mí me dio risa, le dije, pero es que todos los días pecamos. Me dijo, sí, pero yo ya soy justificado. Le dije, claro, yo sé que sí, porque 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Y yo en este caso, por ejemplo, hoy pequé, hoy dije una mentira. Entonces yo voy y me arrepiento y le pido perdón al Señor y Él me limpia de esa maldad. Entonces se quedó pensando, dijo, yo no estoy de acuerdo con eso que usted me está diciendo. Le dije, no, tranquilo, no tiene que estar de acuerdo conmigo. Yo lo leo en la palabra de Dios. Así quedó la cosa, pero yo quedé sorprendida porque yo dije, pero ¿cómo así? O sea que él piensa que porque es un siervo del Señor no tiene que arrepentirse, no necesita arrepentirse. Mis hermanos, por favor, de verdad, quitémonos ese engaño del enemigo, porque eso es un engaño del enemigo. El creer que nosotros somos tan buenos por la posición que Dios por su misericordia nos ha dado, creer que entonces porque uno es un líder, entonces uno no necesita arrepentirse, eso es un engaño, eso es una mentira, eso es una farsa, eso no se puede creer y eso nunca lo van a creer ustedes, nunca se lo vayan a creer tampoco ustedes, ¿no? No, es que yo ahora soy la líder y todo el mundo peca, menos yo. No, ahí ya estás pecando, ahí ya estás pecando de orgullo. Claro, soberbia y Salmo, bueno, no recuerdo el Salmo, dice el Señor mira de lejos al altivo, ¿cierto? Lo mira de lejos. Entonces, ¿tú vas a decir algo, Jairito? Se me olvidó. Mientras lo recuerdas. Quería contar algo, era referente, por ejemplo, en una oportunidad que ahorita me decía que había hablado con una persona importante, un siervo de Dios. Yo hablé con un líder que tenía muchos años en el Evangelio y entonces me dice, pues yo le comenté, eso sale con ayuno y oración y la verdad que me dijo, ¿usted ayuna? ¿Usted ayuna? Y entonces le dije, claro, porque esa es la herramienta que Dios nos dejó. Yo siempre lo digo con la mayor naturaleza porque es así. Me dijo, no, usted ya está justificado, usted ya no necesita ayunar. Le dije, si usted está pecando, le dije, es que nosotros pecamos de adrede y lo hacemos por inocencia muchas veces. Entonces me dice, no puedo estar de acuerdo porque usted tiene que tener una vida santa. Le dije, ¿quién la controla? ¿Usted la controla? Entonces dijo, pues es que ¿dónde está el dominio propio? El dominio propio. Y entonces le dije, no, pues yo sinceramente lo felicito, pero yo sí soy de ayuno y oración.
la verdad. Me siento mejor. Sí, fíjate que es que a veces se toma el ayuno y la oración como una herramienta, como algo con lo que yo puedo conquistar a Dios. Y tal vez por eso te pregunto, ¿usted ayuna? Si usted ya es justo. ¿Piensan que uno ayuna para torcerle el brazo a Dios? ¿Cierto? Y que Dios entonces, estoy perdido y necesito que me salve. No, nosotros ya somos salvos, claro que sí. Y nosotros ya fuimos justificados. Los hijos de Dios ya somos justificados. En otras palabras, nosotros somos salvos, somos justos, que a veces pecamos. Eso no quiere decir que porque ya fui justificada, fui redimida, y las otras que vienen después, entonces yo ya estoy exenta de pecado. No, mire que no. Fíjese que no. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que precisamente la palabra de Dios nos quiere hoy precisamente decir. Mire, qué pena contigo, pero tú fuiste justificada no por lo que haces ni por lo que dices, sino por Jesucristo. Él es tu justificación. ¿Sí ve? Sin embargo, yo, como administradora de mi propia vida, como persona que amo a Dios, por su temor a Dios y por el amor a Dios, me guardo de pecar. ¿Sí o no? Amén. En el momento que por alguna cosa, como tú dices, por accidente, por error, porque soy carne y me pudo más mi carne que mi temor a Dios, cometí un error, cometí una falla, entonces perdí mi salvación. No perdí la salvación. ¿Sí? No perdí mi salvación, pero sí estoy desagradando a Dios porque estoy fallando en lo que Dios me ha pedido que yo haga. ¿Qué tengo que hacer? Sed santos porque yo soy santa. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme. ¿Sí ve? He sido justificada ante Dios de que ya no soy una pecadora. Yo quería traerles una ilustración, pero bueno, solo se la voy a hacer para que ustedes esta ilustración la vean en su memoria, en su mente. Hay una persona aquí con unos trapos sucios, malolientes, terrible. ¿Sí? Imagínensela. Está el Padre Dios y está Jesús con su santidad vestido de blanco. Y el Padre Dios, por ser santo, va a mirar a ese que está sucio, maloliente, vuelto nada, no lo puede mirar. No lo puede mirar porque está cargado de pecado. Entonces, ¿qué hace el Padre Dios? Pone la mirada en Jesús, que lo ve limpio, santo, puro, perfecto, su naturaleza se identifica, ¿sí? Y cuando Él quiere volver a mirar a este que está sucio, vuelto nada, ¿qué creen que ha pasado? Que Jesús le ha puesto su vestidura a este que está sucio, quitándole la del pecado, la maldad, el maloliente, todo el problema que trae. Se puso Él toda esa vestidura sucia, ¿se ve? Y le puso su vestidura limpia a este. Entonces, ¿qué hace el Padre? Cuando mira a Jesús, lo ve cargado de toda esa suciedad, pero es su hijo, voltea a mirar al pecador y no lo ve pecado. Lo ve santo, lo ve puro y lo ve justo. Y el Padre entonces lo abraza. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Eso fue lo que Él hizo contigo y conmigo. Ya no nos ve a nosotros llenos de pecado y maldad y malolientes. Ya ves a Jesús a través de nosotros. Y es por eso que es por Jesús que tú y yo somos justificados. Así ese pobre hombre haya hecho lo que haya hecho y los sacrificios que haya hecho, eso no lo convenció a Dios. Por eso le dije, Dios puso un estándar tan alto para nosotros como humanos poderlo ver, que el único que pudo alcanzar esa altura fue Jesús. Entonces ningún humano, no recuerdo ahorita la cita, si es en Zacarías donde el Señor dice, quítenle las vestiduras sucias y colóquenle vestiduras limpias. Creo que es en Zacarías. Y vístanlo con vestiduras limpias. Y cuando ya lo vistieron, creo que fue el sacerdote Zorobabel, ya me acordé. Y cuando ya lo visten, dice el Señor, está justificado. Hermanos, a mí eso me pone tan contenta porque digo, Dios mío, muchas gracias por Jesús, que se quitó esas vestiduras de santidad y de pureza y de limpieza y de perdón y de misericordia y me quitó todos esos trapos sucios que yo tenía y se los puso Él y me puso sus vestiduras limpias.
para que así yo entonces pueda ahora sí tener acceso al Padre, podamos tener comunión el uno al otro, como decimos acá, de tú a tú con el Padre, pero por Jesús, no por mí, porque por mí no había nada que hacer ahí. ¿Se dan cuenta? ¿No le damos gloria a Dios por eso? Démosle un aplauso al Señor. A mí me llena eso de gozo, me llena eso de alegría. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la justificación nos ha acercado a Dios. Ahora quiero que miremos en 1 Corintios, el capítulo 15. Vamos a mirar que en ese capítulo 15 es donde encontramos el verdadero significado de lo que es el Evangelio. 1 al 4. No es Zorobabel, es Jesúa. Es el capítulo 3 donde habla de la limpieza del sumo sacerdote. Ah, sí, Señor. Gracias. Y dice que entonces el ángel me mostró a Jesúa, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel. Estaba allí a la derecha y el acusador Satanás presentaba acusaciones contra Jesúa. Entonces el Señor le dijo a Satanás: yo he rechazado tus acusaciones. Bueno, más adelante dice: la ropa de Jesús estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí: quítenle esa ropa sucia. Bueno, ahí está el relato para que se acuerden. Amén, qué lindo. Zacarías capítulo 3. Josué es traducido. Sí, ya me acordé que es Josué, el sacerdote Josué, sí. Zacarías 3, todo el capítulo 3. Es lindo, lindo, lindo. Ahora vamos a mirar. Ustedes saben que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Y hay una cita bíblica donde nosotros debemos mostrarle a la gente lo que es el verdadero Evangelio, ¿cierto? Y es esta cita, 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4. Ahí vamos a descubrir, y quisiera que ustedes me ayudaran a descubrir todo el proceso por lo que nosotros necesitamos hoy entender qué significan buenas nuevas. 1 Corintios, sí, señor. Tan linda. 1 Corintios en el capítulo 15, versículo 1 al 4. Primera de Corintios 15, 1 al 4. Vamos a ponerle mucha atención porque, hermanos, yo quiero que entre todos descubramos ahí varias cosas importantes que debemos tener en cuenta cuando vamos a predicarle a una persona. Dice 1 Corintios 15 del 1 al 4. Dice: las buenas noticias sobre Cristo. Hermanos, ahora quiero que recuerden la buena noticia de salvación que les anuncié. Han aceptado ese mensaje y están firmes en él. Es el mensaje que los salva si siguen creyendo en lo que les anuncié. Si no, habrán creído en vano. Trata de leerlo despacito, con puntuación, para que lo puedas tú misma entender, mi princesa. Bueno, entonces, hermanos, ahora quiero que recuerden la buena noticia de salvación que les anuncié. Han aceptado este mensaje y están firmes en él. Es el mensaje que los salva si siguen creyendo en lo que les anuncié. Si no, habrán creído en vano. Les he comunicado el mensaje que recibí, del cual les he dicho lo más importante, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, que fue enterrado y al tercer día resucitó, como dicen las Escrituras. Qué lindo eso. Vayan descubriendo cosas ahí. Si no, pues en el versículo 1, Pablo nos está diciendo que nos predicó el Evangelio, y en el cual nos está haciendo, en la forma como nosotros lo recibimos, Él lo predica. Entonces aquí nos viene diciendo que en la forma como Él nos dice, debemos de que con esa enseñanza mantenernos firmes en lo que Él nos está enseñando. En el versículo 2 dice que mediante el Evangelio somos salvos. Este es un anuncio
que nos debe nosotros como predicadores o los que ya vamos a compartir, que se aferren a la palabra de Dios, que es la única, porque nosotros a veces nos aferramos a nuestros conocimientos. En el versículo 3 dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que recibió Pablo, la enseñanza de las buenas nuevas de salvación. Y en el 4 dice que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Está confirmando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Versículos 3 y 4 es el verdadero evangelio. Eso es lo que debemos entender. Creo que eso es lo más importante ahí. Sí. El versículo 3 y 4. Sí. A ver. Dinos, pastor. Versículo 3 y 4 dice que Él nos transmitió lo más importante. Lo más importante no era lo anterior, lo más importante es lo que sigue. Dice, por eso se los transmito a ustedes también, que Cristo murió. O sea, el verdadero evangelio es ese, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aquí dice, como dicen las Escrituras, pero usted lo lee en la Valera, dice conforme a las Escrituras. ¿Sí? El verso 4 dice que usted fue enterrado y al tercer día resucitó. Dice, fue levantado de los muertos, pero también dice, tal como dicen las Escrituras. Listo. Esto me Ahí descubrimos ya dos cosas. ¿Sí ven? Cristo murió por nuestros pecados en esos 4 versículos, pero hay 5 cosas que hay que extractar de esos versículos. Vuélvalo a leer, Sandrita, hágame el favor. Y vamos a irlas sacando, vamos a irlas descubriendo, vamos a irlas desmenuzando, como cuando tenemos una pechuguita de pollo y la vamos desmenuzando, ¿cierto? Hasta que la desbaratamos. ¿Qué más? En la traducción lenguaje actual dice, queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Bien. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Ahí acabamos de hablar de otra cosa más que no se había hablado. Sí, ya sabemos que el Evangelio son las buenas noticias y que si no creemos en ellas, no vamos a ser salvos. Sí, lo acabaste de leer, ¿cierto? Que tenemos que recibirla y confiar. Tú sí nombraste 2 cosas más que yo tengo aquí en mis apuntes. Tú ya la leíste ahí, ¿cierto? Bueno, hay 2 cositas y 3 cositas inclusive más ahí. ¿Qué pasó qué es el Evangelio? Bueno, las buenas noticias. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí en esa versión y en esa versión y en esa versión? Que así como él creyó las buenas noticias, así como él oyó las buenas noticias, y solo oyendo las buenas noticias es que somos salvos, porque no hay otra forma, ¿cierto? Las buenas noticias son ese mensaje. ¿Cuál es ese mensaje de las buenas noticias? El versículo dice que Cristo murió. ¿Y por qué murió? Y tú acabas de decir algo bonito. Y resucitó. Pero para poder resucitar, ¿qué tuvo que haber sido primero? Haber sido sepultado. Fue sepultado. Él fue sepultado, ¿cierto? Para que haya una resurrección es porque primero hubo una muerte. Luego aquí resucitó. Y la última, que me encanta. Según le pareció a Pablo, según decía la ley, según las Escrituras. Según las Escrituras. Hermanos, yo quiero que por favor ustedes anoten estos 5 punticos, porque esto nos va a ayudar muchísimo a nosotros para que no nos vayamos a desviar del propósito de lo que es predicar el Evangelio.
Cuando nosotros predicamos el Evangelio, no tenemos que estarle diciendo a la gente, venga Cristo y todos los problemas se le solucionarán. Venga Cristo y su esposo se va a esto. Promesas de seres humanos, que es lo que desafortunadamente, por eso la gente, aún creyentes, están perdidos en lo que es predicar el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Y las buenas nuevas, que las buenas nuevas significan las buenas noticias, es esto: Cristo murió por nuestros pecados, Él fue sepultado, pero al tercer día resucitó, conforme las Escrituras o según las Escrituras. ¿Por qué las Escrituras? Porque es la palabra que Dios ya había dicho que tenía que suceder. Así de sencillo, mis hermanos. Por eso nosotros no podemos ir a predicar otro evangelio, que el fulano de tal, el doctor en teología, el PhD en yo no sé qué, que sea el doctor que sea, perdóneme, no importa. Yo tengo que mirar qué me está enseñando Dios en su palabra y pegarme a lo que la palabra de Dios me está enseñando. Amén. Porque de hecho, si yo no lo tengo claro, por eso es que yo les dije al comienzo, ustedes y yo necesitamos tener muy claro esto. Si nosotros no lo tenemos claro nosotros mismos, ¿qué vamos a irle? Perdóneme, pero sería como dice la Biblia, un ciego guiando a otro ciego. ¿Qué pasa si yo estoy ciega y viene otro ciego y se sube aquí conmigo y no sabemos que tenemos que bajar? Nos vamos de cara y nos caemos, ¿cierto? Así dice la Escritura. Entonces mire que tenemos que tener muy claro esto, mis hermanos. Esto es el Evangelio. Cristo murió. ¿Por qué? Por mis pecados. Fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Ya Dios lo había dicho que así tenía que suceder. ¿Ve que no se sale del propósito de Dios? ¿Ve que siempre está en el propósito de Dios? Entonces, la justificación, la justificación, por eso nosotros la recibimos es por fe. Ustedes se dieron cuenta que no es porque alguien lo dijo, no es porque en una iglesia, la doctrina de la iglesia, no, mis hermanos, es por fe. ¿Quién lo dijo? Dios. Es Dios el que estableció que así fuera. Ahora, justificación también significa estar declarados justos o estar bien con Dios, ¿cierto? Isaías 61, ¿qué dice? 61:10. ¿Qué horas son? Porque de pronto no tengo ni idea qué horas son. 8:05. Ok. Isaías 61, para que miremos varias citas, porque esto es para solamente reafirmar. Entonces Jairito busca Isaías 61:10, otro busque 2 Corintios 5:21, venga, yo las voy anotando aquí. Isaías 61:10, que yo sé que la hermanita Teresa está anotando. 2 Corintios 5:21. Génesis 15:6. Y Romanos 8:33. Vamos a dar estas citas nomás. Una vez más quiero que reafirmemos que la justificación es idea de Dios. Es voluntad de Dios, no es nosotros, no es por nosotros, no es por una doctrina inventada por un ser humano, por un teólogo, ¿cierto? Por un arqueólogo, no, esta fue la idea de Dios. Entonces la justificación significa declararnos justos o estar bien con Dios. Ya miramos que Zacarías 3:4 hablaba de que quítale ese ropaje y colóquele vestiduras nuevas, eso fue lo que el Señor hizo con nosotros, ¿verdad? Ahora miremos 61:10 de Isaías. Dice Nueva Versión Internacional: me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Amén. Soy semejante a un novio que luce su diadema o a una novia adornada con sus joyas. ¡Wow! Mire cómo ¿sí ve cómo Dios nos ve ahora? ¿Quién nos vistió? Él, Señor. Dios.
¿Sí se dan cuenta que no somos nosotros? Porque por nosotros, dice la Escritura, nuestras obras delante de Él son como un trapo de inmundicia. Huelen feo, no le agrada, no sirve para nada. Usted en su casa tiene un trapo viejo feo y de pronto usted descubre que se le quedó mojado y huele horrible y usted no lo va a guardar. Usted bota eso rápido, ¿sí o no? Segunda de Corintios Porque 5, huele 21. feo. Así son nuestras justicias delante de nuestro gran Dios. Ahora miremos 2 Corintios 5, 21. Segunda carta de Corintios 5, 21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, Vea, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Amén. hermanos, ¿se acuerdan lo que la ilustración que les coloqué? Es la forma correcta de poder nosotros mirar a la cara de Dios y poder hablar con Él con libertad. No lo podíamos hacer porque nuestro pecado nos alejaba de Dios. ¿O ustedes por qué creen que cuando Adán y Eva pecaron, ya te dejo leer, dice la Escritura que el Señor los echó del huerto y además colocó un ángel con una espada porque dijo, estos van a querer volver a entrar y qué pena, pero ya no hay comunión de ellos conmigo. Habían pecado, entonces ya Dios, chao. No podía volver a hablar con ellos. Ustedes recuerdan, empiezan a leer Génesis y se dan cuenta que todas las tardes Dios iba y hablaba con ellos. Así, hola, ¿cómo estás? Hola. No, Dios, aquí felices, contentos. Oiga, ¿y qué hicieron hoy? No, pues nos bañamos un poquito en la laguna, estuvimos chévere y aquí estamos comiéndonos estas fruticas, estamos pasándola súper. Ah, qué bien. Hablaban cara a cara. Bueno, chévere. ¿Sí ven? Pero una vez pecan, ellos se esconden. ¿Y por qué se esconden? Como antes no se escondían, porque ya tenían ese sentimiento de culpa, ya esa justificación, ¡wow!, la perdieron, ¿sí ve? Esa comunión con Dios la perdieron, ¿sí ve? Entonces ya no lo podían mirar cara a cara, entonces se esconden y no solo se esconden, sino que se protegen y se hacen unos vestidos de hojas que yo me los imagino que se les caía por este lado y se les caía por el otro y no hallaban cómo pararse para que el Señor no viera sus vergüenzas y el Señor ya sabía todo lo que había pasado. Exactamente, entonces va el Señor y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Ya el Señor sabía qué ha pasado, pero quería oírlo, saber que con qué le iban a salir. Y con lo que siempre salimos, ¿no? No, es que, Señor, la serpiente, sí, la serpiente. ¿Sí? Bueno, ¿vio? Siempre estamos echándole la culpa a otro, ¿cierto? Queriéndonos justificar nosotros. ¿Sí que nuestras justificaciones no sirven? No le sirvieron a Dios para... Dios no se puso, ay, verdad, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo remediamos esto? ¿Cierto? ¿Cierto? Nada. Dios dijo, ok, muy bien, se me largan, se van, chao, no los veo, chao, bye, bye. ¿Cierto? Y Ángel, por favor, con una espada y con fuego, por favor. Ellos ya no deben estar aquí. Es que a veces unas cosas que nosotros pensamos que como Dios es amor, Dios siempre va a ser ahí todo tolerante y todo. Sí, exacto, no, pues como Dios es, miren mis hermanos, esa es otra cosa que también tenemos que tener presente cuando les hablemos a las personas. Con amor, sí, pero hay que decirles que nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Sí o no? Y que el que peca, dice la Escritura, que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. En ese momento ellos quedaron muertos, separados de Dios. Ellos quedaron ahí en condenación y pecado. ¿Por qué? Porque pecaron. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe en lo que Dios les dijo que hicieran. Acuérdense que el pecado no fue la desobediencia. El pecado que ellos cometieron fue no creerle a Dios en lo que Él les dijo que tenían que hacer. ¿Sí ven? Entonces es importante que todavía hasta nuestros días, todavía estamos haciendo cositas que nos parecen buenas y queremos justificarnos ante Dios y recordemos que a Dios no lo podemos engañar. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Vamos a mirar entonces Deuteronomio 25:1. ¿Qué dice la Escritura? Ah, perdón, me salté esa cita. Bueno, Génesis 15:6. Génesis 15:6. Sí, no la anoté, pero bueno, Génesis 15:6. ¿Qué dice? Dice, Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó y le dijo,
Bueno, aquí está el 7 pegado. Yo soy tu Dios y tú eres mío porque confías en mí. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra. Me encanta esa cita, ¿sabe por qué? Porque es Dios el que le hizo una promesa a Abraham. Y Dios le hace ver que como él confió en él y creyó en él, en esa promesa que él le dio, por eso Dios le dio respuesta. Dios lo justificó. A veces, y quiero aplicarlo un poquito a nuestro tiempo, esto no es una predicación, es una enseñanza, pero creo que viene al caso. Dios ha dado promesas a nuestra vida, ¿verdad? Sin embargo, a veces nosotros no confiamos en las promesas de Dios y nos aceleramos y nos precipitamos. Y Dios quiere ayudarnos en todas las cosas, pero porque a veces hacemos nuestra voluntad, nos salimos del propósito de Dios. Me encanta porque Dios le dice a Abraham, porque tú creíste a lo que yo te dije, porque obedeciste y confiaste en la promesa. Dios, ¿qué hace con él? Lo justifica. Eso es una justificación. Lo rodea, lo acompaña, lo bendice. Amén. Ahora sí miremos Romanos 8:33. Romanos 8:33. ¿Quién tiene Romanos 8:33? Acá dice Romanos 8:33. Ay, ahora se me perdió. Digo que no lo encuentro. Ya. ¿Quién podrá acusar al pueblo de Dios? ¿Quién podrá acusar al pueblo que Dios ha elegido? Dios es el que nos aprueba. Dios es el que nos aprueba. Dios es el que nos justifica. En otra versión dice así, ¿cierto? Dios es el que nos justifica. ¿Quién puede acusar a los hijos de Dios? ¿Quién puede condenar a los escogidos de Dios? Si Dios es el que nos ha justificado. ¿Sí ven? Bueno, mis hermanos, yo creo que por el tiempo dejamos hasta acá, porque tengo más citas, pero no sé. O podemos seguir, no sé. No, yo sé, pero pues no sé si ya está el tiempo o... ¿Sí? Ah, bueno. Bueno. Ahora, hay unas preguntas que yo le hice al texto, que eso es muy importante. Uno, cuando estudia la Biblia, hacer preguntas. De eso se trata, en el discipulado se ve esto, ¿no? Que uno tiene que hacerle preguntas al texto para descubrir más cosas. Y una de las preguntas que le hice al texto es, entonces, ¿todos los hombres deben ser justificados? ¿Qué creen ustedes? Vamos a descubrirlo, ¿cierto? Descubrámoslo. Romanos 3:9 y otro lee por favor Romanos 3:23, que ya no lo sabemos. ¿Qué dice Romanos 3:9? Léelo. Romanos 3:9. ¿Quiere decir todo esto que nosotros, los judíos, somos mejores que los demás? Claro que no. Como ya les dije, seamos judíos o no lo seamos, todos somos pecadores. ¿Sí ven? Todos somos pecadores. ¿Qué pasaba con esto? Que es que puede ser, y eso le pasa a uno como ser humano, ¿no? Es como que los judíos, por ser el pueblo de Dios, se pudieran sentir mejor que nosotros los gentiles, ¿sí ve? Y creer que la salvación era solo para ellos, que eso puede pasar. Lo mismo que nos puede pasar hoy en día, creer que solamente los cristianos vamos a ser salvos y que solamente nosotros amamos a Dios y lo agradamos y que de pronto otras personas que de pronto no son cristianas, no estoy diciendo que pertenezcan a una secta, ¿cierto? No vayan a ser salvos. Nosotros no sabemos eso, mis hermanos, porque nosotros no podemos conocer el corazón de las personas, ¿sí o no? Y la Biblia no nos ha dejado estipulado aquí que solamente los que van al culto son los que se van a salvar, porque yo sí les quiero decir algo, hay muchos que están y vienen a los cultos, pero no se van a salvar y no son salvos. ¿Por qué? Porque lo hacen religiosamente, porque siguen practicando una tradición. ¿Sí ven?
Entonces, mire que esto es muy importante y por eso hice esta pregunta, porque a veces en nosotros mismos hay esas dudas y a mí me ha pasado que hablo con gente y dice, no, entonces solamente ustedes los cristianos son los salvos. Yo que soy católico, entonces yo no me voy a salvar. Yo le digo, no, yo no le estoy diciendo a usted eso, porque yo no soy quien para juzgarlo, no soy Dios. ¿Sí ve? No soy Dios. Eso es usted y Dios. ¿Sí o no? Es cada persona y Dios. La Biblia sí me deja a mí claro, ¿cierto? Y lo vimos en el estudio del bíblico, ¿cierto? Que el que confesare con su boca y creyere en su corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, ese será salvo. Confesare con su boca, creyere en su corazón que Jesucristo es el Señor y que lo levantó el Señor de entre los muertos, ese es el que se va a hacer salvo. Claro, pero confesar con un corazón convencido, porque acuérdense en que usted puede hablarle a una persona que en el momento está hasta embriagada y dice que sí cree en Dios. ¿Sí o no? Todo el mundo cree en Dios. Usted le dice, ¿usted cree en Dios? Sí, claro, yo creo en Dios. Pero la Biblia dice que los demonios también creen en Dios y tiemblan. Por eso. Entonces esa tampoco es la garantía de decir, él cree en Dios, entonces sí va a ser salvo. Hermanos, esto es un misterio. ¿Se ve? Esto es un misterio. Claro, claro. Y no nos corresponde a nosotros estar como allá preocupados, como dicen, echando lápiz y papel, sumas y multiplicaciones, divisiones y restas, a ver si este se va a salvar, este no se va a salvar. No nos debe preocupar eso en el sentido de, tu relación con Dios. Es que, perdón un segundo, ahí mismo en ese versículo que leyó Sandra, en esta versión dice algo interesante y es que todos somos pecadores. Esa ¿Todos? es la conclusión. ¿Sí? Y le faltó leer de pronto el 10, aunque no lo dijiste, pero ahí dice, mira, ahora bien llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Es una pregunta. No, para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Amén. Y el verso siguiente dice, como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo. Amén. ¿Sí ve? Ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Qué lindo. ¿Y qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, todos están lejos de Dios. Todos estamos apartados de Dios. ¿Qué es ser justificados entonces? Es ser perdonados, ¿cierto? Ahora, ¿ustedes han pensado de qué nosotros somos salvos? De la muerte eterna y del pecado. Ustedes saben que la Biblia dice que el Señor va a desatar su ira y de eso es que nosotros hemos sido salvos, de la ira de Dios. Romanos 5:9, miremos qué nos habla Romanos 5:9. Entonces, ya que hemos sido justos, entonces ya que hemos sido Hechos justos. 5, ¿qué, perdón? 5:9. No, 5:9. Es 9. Entonces, ya que hemos sido justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. O sea, en otra versión dice de la ira de Dios. De la ira de Dios. Realmente es de la ira de Dios, porque es que el mundo está condenado. Ok, allá se habla del castigo final. De eso es que el Señor nos ha salvado, mis hermanos. Lo que ustedes respondieron no es que esté mal, lo que pasa es que sí ve que tenemos esa connotación de que vamos a ir somos salvos porque Dios nos lleva al cielo, somos salvos porque Él nos perdona los pecados. Claro, la justificación, eso es lo que hace, pero realmente la salvación es que Él nos aparta de la ira que Él va a traer a esta tierra y dice, ellos no quiero que estén ahí. Vea tan lindo el Señor, nos guarda de esa ira. Es que sí, es exactamente. Lo desubica a uno. Y entonces llegamos al Señor y todavía seguimos hablando de eso.
y hacemos un sancocho y seguimos creyendo, exacto, que es así, y a veces se lo decimos a la gente predicándole. Entonces, cuando yo encuentro esto, digo, Señor Jesús, definitivamente necesitamos cada día conocerlo más, conocerlo más. Lee, Marisela, a ver cómo dice en esa versión. Acá dice que con mucha más razón ahora seremos salvos de la ira de Dios, ¿Sí? porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. Seremos salvos de la ira de Dios. Qué lindo saber que nuestro Dios pensó en nosotros y nos escogió. Yo me imagino como la gallinita extiende sus alas, por eso Salmo 91, ¿no? Y nos protege diciendo, no, mis hijos no. Que habite el abrigo. Qué lindo, mi Dios. Ahora, Mire. ¿sí? ¿Vas a leer? No, pues aquí me llama la atención en Nueva Versión Internacional, dice que ahora hemos sido justificados por su sangre. ¿Con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? ¿Ves? Eso es lo que ahorita... Pero la salvación que tiene es porque nos libera de la ira. Claro. De la ira de Dios. La justificación, gracias pastor, la justificación es porque Él nos limpia del pecado, ¿sí ve? Pero la salvación, como dice el pastor, es cierto, la salvación nos libra de la ira, ¿sí ve? Que estábamos, mejor dicho, mis hermanos. Pero mira, para ser salvos necesitamos la redención, la justificación. Claro. Todas las doctrinas de la cruz. Todas las doctrinas, por eso es que... Tienen que ver, ¿no? Exactamente, y todo va entrelazado porque todo lo hace Dios por nosotros. Es lo que tenemos que, yo creo que esto nos tiene que enamorar a nosotros más de Dios, mis hermanos. Y mirar que vale la pena de verdad servir al Señor, dígame si no. Vale la pena adorarlo, vale la pena buscarlo, vale la pena esforzarnos. Hermanos, de verdad, estudiando esto uno se da cuenta, Señor, todo lo que hiciste por mí, ¿qué puedo hacer yo por ti? Nada. En el buen sentido de la palabra, de que yo quiera pues que decirle a Dios, bueno, a cambio de lo que tú hiciste por mí, Señor, toma esto y con eso empatamos. No, nada, no sirve para nada. Pero eso no me da licencia a mí para entonces yo decir, no, pues ya soy salva, ya soy justificada, ya soy redimida, ya estoy fresca, estoy tranquila. No, mis hermanos, todo lo contrario. Si alguien hace un favor por ti, en lo humano hablando, alguien te colabora, alguien te ayuda, alguien, mejor dicho, Dios la vida pues por ti, a cambio de eso, ¿qué haces tú por esa persona para tratar en cierta manera de devolverle ese favor? Lo mejor, ¿sí o no? Servirle, ayudarla, no haya uno donde poner a esa persona, cómo agradecerle, cómo de verdad estar tan agradecido porque mire cómo me ayudó. Por ejemplo, uno ve a alguien, no, me ayudó, me dio trabajo, me ha colaborado, me esto, me aquello, y entonces uno dice, wow, chévere. ¿Sí ve? Y se le gana un cariño y se le guarda un cariño especial porque uno se siente gratificado porque esa persona hizo algo por uno, ¿verdad? Y yo pensaba que a veces nosotros no tenemos esa actitud con Dios. Somos muy relajados. Que Dios espere. Que Dios espere. Y eso no debe ser así. Yo pienso que de alguna manera nosotros, en nuestro amor por Dios, en nuestra obediencia a Él, en nuestro compromiso con Él, porque Él ha dejado estipuladas cosas en la palabra, mandamientos y sus decretos y sus leyes, yo lo mínimo que tengo que hacer es guardarlos. ¿Sí o no? Obedecerlos, cumplirlos, ver cómo me esfuerzo. Hermanos, el Evangelio no es fácil. El Evangelio es de esfuerzo. El Evangelio, por eso dice la Escritura que el cielo sufre violencia y solo los que son valientes lo arrebatan. Al cielo no van a entrar los cobardes, al cielo van a entrar los valientes. Tú y yo somos valientes del Señor. Amén. Por eso esforcémonos, por eso miremos de qué manera nosotros también le correspondemos a Dios en algo. Lo mínimo que podemos hacer es guardar sus mandamientos, es ver sus leyes. ¿Cómo voy a esforzarme por guardar su palabra? ¿Cierto? ¿Cómo voy a hacer por predicar, por transmitir este mensaje? Yo ya soy salva, gracias Señor, ya estoy justificada, pero mi mamá no, mi papá no, mis hermanos no, mi vecina no. Dios mío, yo tengo que hacer algo y en el nombre de Jesús, no solo orar y orar y orar, vamos, contémosles. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la redención? ¿Sí ven? Porque tú ya la entendiste, porque yo ya la estoy entendiendo.
Hermanos, yo les quiero motivar esta noche y falta un poquito más, pero no importa, después yo sé que el Señor nos va a dar la oportunidad, pero yo sí quiero que esta noche, y le pedí mucho eso a Dios, entremos en razón, hermanos, entremos en esa conciencia de que no es solamente, qué chévere Señor, ya me salvaste, soy tu hija, todo lo que yo necesite como un botón oprimo en oración y tú me tienes que sanar, me tienes que responder, dar el trabajo, guardar, proteger y tenemos una serie de botones con la oración que oprimimos y el resto pues, adiós, tengo que ir a la iglesia, ay no, hoy estoy cansado, hoy no puedo. Espérate Dios, cuando te necesite entonces oprimo el botón otra vez de la petición, Señor. No podemos seguir así. Yo quiero que se coloquen sobre sus pies. No podemos seguir así, mis hermanos. Tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Tenemos que mirar de qué manera vamos a esforzarnos mucho más por hacer la obra de Dios, por agradarlo a Él. Porque si Él ha hecho todo lo que ha hecho por nosotros, nos justificó, nos quitó esa ropa sucia de pecado, nos quitó toda esa maldad que traíamos encima con la que ni alcanzábamos nosotros a caminar, y nos quitó esos vendajes, esas vestiduras sucias, y nos puso su ropa de santidad, de pureza, de amor, de perdón, de misericordia. Hermanos, ¿cómo no servirle a un Dios que ha hecho tantas cosas tan lindas por nosotros? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no venir a orar? ¿Cómo no venir a buscarlo? ¿Cómo no ir y dar testimonio a otros? ¿Cómo no ser testimonio a otros? Señor, esta noche estamos delante de ti y te queremos agradecer, Padre Dios, por haber enviado a Jesucristo, tu Hijo amado, lo más lindo que tú tenías, lo más puro, lo más hermoso, y haberlo vestido con esas vestiduras sucias que nosotros teníamos sobre nuestra vida, porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Señor, tú no nos podías mirar a la cara, no te podíamos ver a la cara, Señor, porque nuestros pecados nos alejaban de ti. Pero Jesús se puso en medio de ti y se puso en medio mío, Señor. Y quitó de mí esa vestidura sucia y me puso su vestidura blanca, pura, santa, inmaculada, Señor. Y hoy yo puedo entrar a tu presencia, puedo orar, puedo adorar, puedo oír tu voz, puedo sonreírte y podemos hablar cara a cara, Señor. Yo te doy gracias esta noche, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia, por esa justificación. Hoy somos justos, no por nuestras propias obras, sino por tu amor, por tu justicia, por tu perdón, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Gracias por justificarnos ante el Padre. Gracias por haber entregado todo de ti, Señor. Así yo también quiero hacer, no reservarme nada, entregarlo todo por ti, Señor. Ayúdanos a ser valientes y esforzados. Tú le dijiste a Josué, esfuérzate y sé valiente. Cuando él tenía que cruzar todo ese desierto, Señor, para entrar a tu pueblo, a esa tierra prometida. Hoy nos dices a nosotros, esfuércense, sean valientes, porque hay una tierra prometida que nos vas a entregar. Pero a menos que nos esforcemos y seamos valientes, no la podremos conquistar, Señor, porque no es en nuestras fuerzas, no es con nuestras fuerzas, es con tu Santo Espíritu, Señor. Muchas gracias te doy en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Que es redención y ya sabemos que es justificación. Y todo nos lleva a algo muy especial, es que si nosotros que recibimos todo esto y damos gracias a Dios y queremos vivir y esforzarnos y ser conscientes de lo que estamos haciendo, otros lo necesitan en casa, la familia, los amigos, los hermanos. Y bueno, gracias, pastora, muy bien esta enseñanza. Vendremos con la próxima el próximo miércoles, amén. Así que inviten a los demás hermanos, vengan a las enseñanzas de los miércoles, amén, y oremos para que vengan. Bueno, damos gracias a Dios, vamos a orar entonces. Dios los bendiga a todos, bendiciones, un saludo para los que estuvieron ahí, hermana Teresa, muchas bendiciones. Dios los guarde y nos veremos el próximo viernes en oración en la mañana y en la tarde, ¿de acuerdo? El próximo domingo también.
Te agradecemos por haber estado con nosotros hoy. Te invitamos a nuestra próxima reunión. Miércoles, reunión de enseñanza bíblica 7 de la noche. Viernes, reunión de oración 7 de la noche. Domingo de celebración familiar, 11 de la mañana. El segundo domingo del mes, comparte con nosotros en nuestro ayuno congregacional y Santa Cena. Si deseas ver de nuevo el mensaje de hoy, visita nuestro canal en YouTube, Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. O ingresa a www.veracabogotá.com. Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Honramos a Dios, la familia y la iglesia.